Imagine un descubrimiento tan sorprendente que no solo reavive una de las historias más importantes de la humanidad, sino que también saque a la luz algo aún más perturbador. No fue solo el arca de Noé lo que posiblemente se encontró. Algo en su interior dejó a los expertos y curiosos temblando. ¿Qué encontraron? ¿Y qué podría significar esto para el futuro del mundo? Prepárate para sumergirte en el misterio del arca de Noé. La legendaria estructura de madera que salvó a una familia y a innumerables parejas de animales del gran diluvio destinado a limpiar la tierra del mal, podría haber estado ubicada en Turquía. En una región montañosa, aparecieron claros signos de actividad humana exactamente en el período en que los relatos bíblicos sitúan el diluvio. Y fue allí donde los arqueólogos hicieron un descubrimiento impresionante. Durante una minuciosa excavación dirigida por el equipo de investigación del Monte Ararat y el Arca de Noé, una colaboración entre 3 universidades de Turquía y Estados Unidos, se descubrieron muestras de rocas y suelo que podrían contener rastros de la embarcación más famosa de la historia. ¿Estás listo para entrar al arca? Así que ven conmigo porque la historia que estás a punto de aprender desafiará todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Presta atención a algo aún más fascinante. Los investigadores han descubierto rastros de materiales marinos y mariscos en esta región de Turquía, que datan de entre el 5500 y el 3000 a.C. ¿Pero qué significa esto? Significa que en una zona que hoy es completamente seca y montañosa, hace miles de años, el ambiente era drásticamente diferente, exactamente como sería después de un gran diluvio. Hablamos de la formación de Urupinar, en el distrito de Ubayazid de Ağrı, muy cerca de la frontera entre Turquía e Irán. Esta formación natural, de 500 metros de largo, hecha de un material llamado alquitrán, ha llamado la atención de los vecinos, quienes durante generaciones han creído, los restos del verdadero arca de Noé descansan allí. Según la tradición, Noé construyó un arca de aproximadamente 150 metros de largo, un refugio colosal para 2 ejemplares de cada animal, con la sagrada misión de salvar a la creación del diluvio que cubrió la tierra. El libro del Génesis nos cuenta que el arca finalmente se posó en los montes Ararat, montañas que hoy en día todavía se yerguen imponentes en Turquía, con más de 5000 metros de altura y con una forma impresionante que recuerda a un arca petrificada. Y aquí viene una revelación impresionante. El profesor Faruk Kaya, vicerrector de la Universidad Ağrı İbrahim Çetin, confirmó que la evidencia arqueológica más antigua apunta a actividad humana en la región desde el período calcolítico, exactamente entre 5500 y 3000 a.C., el momento en que se dice que ocurrió el gran diluvio. En otras palabras, hace 5000 años esa zona ya estaba habitada, y es en ese escenario ancestral donde encaja perfectamente la leyenda del arca. Pero antes de profundizar en este sorprendente descubrimiento, necesitamos volver a visitar la grandeza de esta historia sagrada. ¿Quién fue Noé? Noé es presentado en el Génesis como descendiente de Adán, un hombre justo y recto que brilló en un mundo sumido en el caos y la corrupción. Dios, viendo que la humanidad estaba perdida, decidió actuar y eligió a Noé para liderar la misión más importante de la historia: construir un refugio colosal que salvaría la vida en la tierra. Dios dio instrucciones claras y precisas: 300 codos de largo, aproximadamente 150 metros, 50 codos de ancho, unos 25 metros, 30 codos de altura, unos 15 metros, una verdadera fortaleza flotante. El arca tendría 3 pisos, amplios salones y grandes pilares de madera que soportarían la estructura, y Noé, con una fe inquebrantable, levantó cada pieza de esa monumental embarcación, aún sin saber cuándo ni cómo llegarían las aguas. Ahora, imagínense, siglos después los rastros de esta construcción podrían estar ante nuestros ojos. Imagina la escena: Noé trabajando día tras día, con paciencia y determinación, enfrentándose incluso al desprecio y a las risas de quienes no lograban comprender su misión. Él no se dejó conmover. Con un corazón firme y una fe inquebrantable, Noé sabía que estaba logrando algo mucho más grande, un propósito divino, y entonces algo mágico empezó a suceder. Los animales, como guiados por una fuerza invisible, comenzaron a llegar de 2 en 2. Leones junto a corderos, elefantes, caminando junto a conejos. Cada criatura, grande o pequeña, encontraba su lugar en el gran arca. Con la ayuda de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, Noé dio la bienvenida a todos los seres vivos en una increíble demostración de la diversidad y belleza de la creación, de Dios. Y entonces llegó el día anunciado. Los cielos se abrieron. La lluvia empezó a caer.
lloviendo como nunca antes. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron toda la tierra, sumergiendo incluso las montañas más altas. Pero dentro del arca había vida, había esperanza. Noé, guiado por su confianza en el plan divino, navegó por las aguas embravecidas, mientras afuera todo era desolación. Como está escrito en Génesis 7:12, la tormenta fue abrumadora, pero la fe de Noé fue aún mayor. Después del diluvio, Noé envió una paloma a explorar el mundo exterior, y el pajarito regresó trayendo algo precioso, una hoja de olivo, símbolo de que la vida renacía. Aún así, Noé esperó pacientemente, sin apresurarse, hasta que las aguas retrocedieron por completo. Y entonces, en el momento oportuno, abrió las puertas del arca, y por primera vez en mucho tiempo, los pies humanos y las patas de los animales volvieron a pisar tierra firme. Como regalo de Dios, un arco iris brilló en el cielo, el primero en la historia, como señal de la alianza divina, una promesa eterna de que la tierra nunca más sería destruida por el agua. Noé y su familia, llenos de gratitud, comenzaron un nuevo viaje. Comprendieron profundamente el valor de la fe, la obediencia y la protección. Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios, un gesto de reconocimiento y devoción. Y Dios, tocado por este acto de fe, hizo una nueva alianza con la humanidad. Ahora bien, el hombre podría comer carne, pero el respeto a la vida debería ser absoluto. La justicia debe ser respetada. Quien le quite la vida a otro deberá responder por ello. Esta historia, que abarca siglos, se ha convertido en un testimonio inmortal. El arca de Noé simboliza la misericordia divina, el poder de la fe inquebrantable y la promesa eterna de renovación. Más que una historia espiritual, contiene lecciones morales e históricas que resuenan hasta el día de hoy. La historia del arca de Noé no termina solo con tierra seca y un arco iris en el cielo. Va mucho más allá. La construcción del arca y el diluvio marcaron algo grande, un pacto divino entre Dios y toda la humanidad. Cuando las aguas retrocedieron, Dios estableció un pacto con Noé y con nosotros, simbolizado por un fenómeno tan bello como significativo. El arco iris fue la promesa eterna. Nunca más destruiré la tierra con diluvio. Esta historia nos dice algo aún más grande: el poder de la misericordia, perdón y la sublime oportunidad de empezar de nuevo. Pero el arca no era solo un refugio físico. Ella representaba la preservación de la vida. Dios le ordenó a Noé que trajera parejas de cada especie, enfatizando el valor de la biodiversidad y la unidad entre todos los seres vivos. Toda criatura, grande o pequeña, era parte esencial del plan divino. Y en la teología cristiana, el arca adquiere aún más profundidad. Se la considera un presagio de Cristo. Así como el arca salvó la vida de quienes entraron en ella, Cristo es visto como aquel que salva a la humanidad del pecado. El arca, entonces, se convierte en un símbolo, una tipología, que señala la gran obra redentora de Cristo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasó con el arca de Noé? Cuando todo haya terminado, cuando el diluvio haya pasado, ¿dónde está ella? ¿Qué queda de ella? Esta es una pregunta que se ha planteado durante siglos, y las respuestas están envueltas en misterio y especulación. La Biblia nos dice que el arca se posó en los montes de Ararat, pero no nos da ningún detalle de lo que pasó después. Lo largo del tiempo, exploradores, arqueólogos y soñadores han intentado desentrañar este misterio. Se lanzaron expediciones, surgieron historias. Algunos afirman haber visto rastros del arca. Otros creen que Dios, en su sabiduría, permitió que desapareciera para que no se convirtiera en un objeto de adoración, porque el enfoque debe estar en el significado espiritual, no en el objeto físico. Y todavía hay una explicación natural. La madera, expuesta a siglos de inclemencias del tiempo y a la erosión, se habría descompuesto de forma natural, dejando pocos o quizás ningún rastro. Así pues, el arca sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad, no tanto por su ubicación, pero por lo que representa: fe, esperanza, preservación y la promesa eterna de redención. Como mencioné anteriormente, la búsqueda del arca de Noé nunca se detuvo. Y recientemente los arqueólogos e investigadores afirman haber hecho algunos descubrimientos sorprendentes. Esta imponente montaña cubierta de nieve es más que un simple lugar geográfico. Es un símbolo eterno de esperanza y nuevos comienzos. A lo largo de los años, varios exploradores han afirmado haber encontrado grandes estructuras de madera escondidas entre sus picos helados. Estructuras que, según ellos, podrían ser los restos del legendario Arca de Noé. Y no se queda ahí. Las muestras de suelo recogidas en la cima de estas montañas han revelado signos de actividad humana.
y, curiosamente, materiales marinos, en un lugar tan lejos del océano. Los análisis de datación de estas muestras coinciden curiosamente con el tiempo bíblico atribuido al arca. El Instituto de Investigación y Exploración Arqueológica Bíblica cree que el arca puede haber descansado en el monte Elor, que se extiende desde Armenia hasta Afganistán. Durante una expedición en esta región, el equipo encontró una peculiar roca fosilizada a 4.200 metros sobre el nivel del mar, con características impresionantes, rayos marinos y rastros de vida oceánica alrededor. ¿Podría ser esta la prueba que tantos buscaban? Relatos antiguos también hablan de que el arca era accesible a ciertos pueblos. Algunos incluso describen festivales anuales, celebrados en la ladera de la montaña para celebrar el desembarco del arca. Lo que es aún más impresionante, según estas narraciones, el arca estaría rota en varios lugares, pero no completamente destruida, ya que permanece enterrada bajo gruesas capas de nieve. Esta condición permitió a los expertos ingresar a la estructura. El experto chino Ding Chen, que inspeccionó el barco, informó que las habitaciones interiores del mismo tenían unos 5 metros de altura, espacio suficiente para acomodar cualquier tipo de animal. Utilizando tecnología de radiocarbono, Ding Chen fechó la madera en aproximadamente 4.800 años de antigüedad. En el interior del buque también se encontraron varias cajas, aunque hasta el momento los expertos chinos no han podido abrirlas. Pero ¿es este descubrimiento realmente nuevo? Curiosamente, durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado británico llamado Leonard, apasionado por la historia y la arqueología, recogió varios artefactos en Irak. Después de su muerte, su hijo donó estos artículos al Museo Británico. Fue allí donde el arqueólogo británico Irving Finlay encontró algo sorprendente: una tablilla antigua, escrita en lengua asiria. Al traducirlo, Finlay descubrió algo que cambiaría toda la percepción. La tabla describía la historia de un hombre, justo Noé, quien, advertido por los ángeles, construyó una gran arca para salvar a la humanidad y a los animales del juicio divino. Lo más fascinante es que la tablilla describe el arca con forma de huevo, muy diferente de los barcos modernos. Los barcos ovalados, según la tradición, eran comunes en los ríos Tigris y Éufrates, pero esto es solo el comienzo. Muchos eruditos creen que la historia del arca de Noé es más que un simple relato antiguo. Está profundamente conectado con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Sí, el arca no solo sería un símbolo de salvación del pasado, pero también una poderosa metáfora del futuro. Un recordatorio del plan divino para la redención de la humanidad. Ya sea como hecho histórico, metáfora espiritual o profecía futura, la historia del arca de Noé continúa fascinándonos y haciéndonos reflexionar. Estamos listos para el próximo nuevo comienzo. Uno de los momentos más sorprendentes de la historia moderna de la arqueología ocurrió cuando un serólogo llamado George Smith tradujo un antiguo texto babilónico, la Epopeya de Gilgamesh. Este trabajo reveló algo extraordinario, sorprendentes similitudes con la historia del arca de Noé. Ambas narraciones hablan de un gran diluvio, de un hombre elegido para salvar la vida en la tierra y de la construcción de una enorme nave para resistir la catástrofe. Este descubrimiento ha llevado a muchos expertos a preguntarse: ¿son la historia del arca de Noé y la epopeya babilónica ecos de un antiguo mito compartido? Un mito que ha atravesado generaciones y culturas, moldeando la memoria colectiva de la humanidad. Así, la búsqueda del arca de Noé se convirtió en algo mucho más grande, una fascinante combinación de fe religiosa y curiosidad arqueológica. A pesar de los emocionantes descubrimientos, la naturaleza esquiva de la evidencia concreta mantiene al arca envuelta en misterio. Sin embargo, con el avance de la tecnología y métodos cada vez más sofisticados, nuevas expediciones prometen arrojar más luz sobre este antiguo enigma. Y si encontramos tal evidencia, ¿qué cambiaría nuestra comprensión de la historia humana? Pero más allá del aspecto arqueológico, hay una cuestión aún más profunda. ¿Existe una conexión entre el arca de Noé y el fin de los tiempos? En la narración bíblica, el diluvio no es solo un acontecimiento histórico. Contiene temas poderosos de redención y el plan divino para la salvación. Noé fue elegido, él y su familia, para escapar de la destrucción, porque vivieron con rectitud en medio de una generación perversa. El arca se convirtió en el refugio, el símbolo de la misericordia y de los nuevos comienzos. En el Nuevo Testamento, Jesús da una poderosa advertencia. Compara la indiferencia de la gente en el tiempo de Noé con la apatía espiritual que precedería al fin de los tiempos, así como en los días de Noé, cuando la gente comía, bebía, se casaba e ignoraba las advertencias. De la misma manera, muchos ignorarían las señales antes del juicio final.
Esta profunda conexión entre el Arca de Noé y las profecías del fin de los tiempos revela algo fascinante, un patrón eterno de intervención divina en favor de los justos. En el tiempo de Noé, solo un remanente, un grupo pequeño, encontró el favor de Dios y fue salvado por el arca. De la misma manera, muchas profecías del fin de los tiempos resaltan el surgimiento de un remanente fiel que será preservado a través de pruebas y tribulaciones. Las aguas del diluvio que purificaron la tierra en el tiempo de Noé reflejan el poder de una fuerza que no solo destruye, sino que renueva. En las visiones del fin de los tiempos, el fuego aparece como símbolo de la purificación final, preparando al mundo para una nueva era de justicia y verdad. En ambos escenarios, Dios actúa para renovar la creación, ofreciendo a la humanidad una segunda oportunidad. El arca de Noé se convierte entonces en un símbolo eterno de seguridad y refugio. En las tormentas de la vida y en los momentos más difíciles, los creyentes estamos invitados a encontrar su refugio en Dios, confiando en Él como lo hizo Noé. La historia del arco iris, el pacto que Dios hizo después del diluvio, refuerza este mensaje, una promesa de esperanza, un nuevo comienzo. En las profecías sobre el futuro aparecen promesas similares. Dios es fiel, nos asegura que incluso frente a la incertidumbre hay un plan de redención y de nueva creación. En las profecías, el camino de la salvación también se describe como una puerta estrecha, un pasaje que exige fe, obediencia y decisión. Y no podemos olvidar la imagen de los animales entrando de dos en dos. Representan la diversidad y unidad de la creación de Dios. Así como en las profecías del fin de los tiempos, hay una visión de una reunión de todas las naciones, una invitación a que toda la humanidad se una en el último día bajo el gran plan de salvación. Todo esto nos lleva a una gran reflexión. ¿La historia del arca de Noé todavía nos dice algo hoy? ¿Aún resuena como una invitación silenciosa a buscar refugio en lo divino antes de que lleguen las tormentas? Y ahora, queremos escuchar de ti. ¿Qué opinas sobre el posible descubrimiento del arca de Noé y las muchas conexiones misteriosas que contiene? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para obtener más contenido sorprendente sobre misterios antiguos, descubrimientos fascinantes y mensajes que trascienden el tiempo.